Buenas tardes, profe. Esta es la sustentación de mis dos compañeras y yo, Valentina Caballero, Alejandra, y yo estoy en Cano. Pensamos que ¿qué es higiene industrial? La disciplina preventiva que estudia las condiciones del medio ambiente, de trabajo identificado, evaluado y controlando los contaminantes del origen laboral. Puede definirse como la técnica no médica de prevención de enfermedades profesionales. Y por otro lado, la premisa de los factores ambientales que contribuyen a crear las situaciones de riesgo que pueden ser identificados, medidos y en consecuencia pueden determinarse las modificaciones necesarias para corregir condiciones que de otro modo resultan perjudiciales para la salud. De esto se derivan tres temas que son las mediciones en el medio físico, la cual el hombre puede sobrevivir y actuar en condiciones muy diversas y de extensiones externas, pero solo en un ambiente favorable puede realizar una tarea sostenida y eficiente, al mismo tiempo permanecer en buenas condiciones. Las mediciones del individuo. Estas mediciones en el hombre pueden realizarse con el individuo en reposo y en condiciones ambientales normales, en cuyo caso solo pueden relevar efectos que subsisten cuando las tensiones del medio han desaparecido. Correlación entre las mediciones en el medio y en el hombre. El trabajo en equipo entre médicos e ingenieros y la integración de la ciencia le han proporcionado un fundamento biofísico adecuado que establece un vínculo de unión entre el hombre y el medio. Límites de tolerancia. Límite de tolerancia: a medida que la tecnología avanza es posible disponer de métodos de instrumental más refinado para la medición de las tensiones del medio y las respuestas biológicas del individuo expuesto. Eso posibilita una reducción en la intensidad detectable de los daños o alteraciones producidas en la salud del ser humano. De esto deriva el criterio para fijar los niveles admisibles de exposición que ha tenido con el tiempo desplazarse según la siguiente escala: mortalidad ocupacional, estados patológicos, alteraciones bioquímicas, alteraciones fisiológicas y perturbaciones fisiológicas. Nos dice que en general, cuando las condiciones impuestas por una etapa han sido logradas, se tiende a cumplir los requisitos más estrictos del peldaño anterior, desde el criterio basado en las indicaciones de mortalidad hacia las respuestas psicobiológicas cada vez menos específicas. Los factores ambientales se clasifican en cuatro. Primero son físicos, químicos, biológicos y factores ergonómicos. Los factores físicos, se pueden nombrar entre estos a la temperatura, humedad y el movimiento del aire, factores relacionados con el confort higrotérmico y la carga térmica, a los ruidos y vibraciones relacionados con la acústica sanitaria y el control de ruidos, a las radiaciones ionizantes, rayos ultravioleta, rayos X, rayos gamma, que están relacionados con la protección radiológica, a las radiaciones no ionizantes con las comunicaciones y radares, la presión atmosférica relacionada con trabajos de presión, vamos con químicos. El control de los agentes químicos contaminantes del aire en relación con la protección de la salud en el trabajo requiere el conocimiento de la forma de contacto de dichos agentes con el organismo, su modo de acción y la forma en que estos pueden ser eliminados. Los posibles medios de contacto son la piel, inhalación por la vía respiratoria y absorción por la vía bucal. Otro factor es el biológico, que para la salud el trabajo comprende infecciones originadas por virus, bacterias, hongos y protozoarios, tales como el SIDA, antrax, tuberculosis, infecciones fungosas, brucelosis, fiebre tifoidea, paludismo, fiebre amarilla y anquilomastomiasis.
factores ergonómicos, que es el otro factor. Estos se refieren como la posición del cuerpo en la relación con la tarea, repeticiones de movimientos, monotonía y el aburrimiento, tensiones originadas por el trabajo y la fatiga. Esto deriva físicas de aerosoles, que son las partículas sólidas o líquidas dispersas en el medio gaseoso, los polvos, los humos, que están constituidos por partículas sólidas, y las nieblas por partículas líquidas. Vamos con el siguiente tema, que es dinámica de las partículas. Es el modelo más simple para el estudio de la dinámica, las modificaciones debido a la aceleración, la influencia de su forma y la interacción con otras partículas. Esta nos dice que hay mecanismos de separación de partículas, las cuales son la sedimentación, que consiste en la clasificación de las partículas dispersas en un fluido en movimiento. La inercia. Cuando un gas se acerca a un obstáculo, el flujo se abre alrededor de este. El gas lleva partículas, tienen mayor inercia que las moléculas del gas. Y la difusión browniana. Las partículas muy pequeñas suspendidas en el fluido se encuentran realizando un continuo movimiento aleatorio producido por los choques de las moléculas. Esto deriva de la corrección de Cunningham. Son de tamaño inferior al micrón el gas en el que se encuentran. La velocidad terminal calculada con la fórmula de Stokes se corrige mediante el factor Cunningham. Está la fórmula, que deriva un tamizado, el tamizado, la definición es: este método de separación está basado en la retención mecánica del polvo cuando el aire pasa a través de una superficie porosa. Bueno, ¿qué es la atracción electrostática? Son las partículas que son cargadas eléctricamente al pasar cerca de electrodos ionizadores de carga negativa, la cual deriva la precipitación térmica, que está basada en el hecho de que los movimientos brownianos de las partículas suspendidas dentro de un gradiente térmico adquieren un componente unidireccional hacia la superficie más fría. Estos temas que acabamos de sustentar nos deriva la toxicología industrial, la cual es la que analiza los efectos en la salud que tiene la exposición a las sustancias químicas en un lugar de trabajo. El concepto visible de esto está la categoría A, que son las exposiciones no peligrosas que en el estado actual no provocan modificaciones en el estado de la salud de las personas expuestas. Y está la categoría B, que son exposiciones que pueden provocar efectos rápidamente reversibles sobre la salud. Está la categoría C, que son exposiciones que pueden llevar a una enfermedad reversible, y la categoría D, que son exposiciones que pueden llevar a enfermedades irreversibles o incluso la muerte. Dice la concentración inmediatamente peligrosa para la salud. Dice que su uso está relacionado con protección respiratoria, tanto como para situaciones de emergencia como para trabajos con riesgos especiales. De esto deriva la expresión de las concentraciones que se usan en contaminación de ambientes de trabajo, y están las formas de expresión de concentración volumétrica. Nos dice que partes por millón en 3 estados gaseoso, las partes por millón
en 3 estados gaseoso, gas vapor del contaminante en 1 millón de partes de aire y se usan litros u metros. Bueno, el otro tema son las formas de expresión de la concentración en peso, que son 1 miligramo a metros cúbicos del contaminante sólido, líquido, gaseoso en 1 metro cúbico de 1000 litros. Está la conversión de unidades, que para pasar de partes por millón a miligramos metros cúbicos o viceversa es necesario conocer el peso molecular del contaminante. Se deriva de la concentración media ponderada en el tiempo frente a los valores de hecho, las medidas ponderadas en el tiempo permiten desviaciones por encima de los valores del límite umbral, siempre que estas sean compensadas durante la jornada de trabajo con otros equivalentes por debajo de la concentración máxima permisible ponderada en el tiempo. Los límites admisibles en la relación con la variabilidad temporal de la contaminación son las concentraciones máximas permisibles, que se expresan en las cantidades en el aire de las diversas sustancias, las cuales son CMP, que concentración máxima permisible es ponderada en el tiempo, CMP, CPT, concentración máxima permisible en periodos cortos, CMP-C, concentración máxima permisible en el valor techo C, y esto nos deriva al tema de límites de desviación. Para la mayoría de las sustancias que tienen concentración máxima permisible ponderada con el tiempo, no se dispone de datos toxicológicos suficientes que garanticen un límite de exposición de corta duración. Está la notación vía dérmica, que la designación de vía dérmica en la columna de notaciones se refiere a la existencia de contribución potencial significativa de la absorción por una vía cutánea o la exposición total de esa sustancia. La notación sensibilizante nos dice que la designación es la columna de notaciones que se refiere a la acción potencial de un compuesto para producir sensibilización confirmado por los datos en humanos o animales. Nos deriva las mezclas, que es la consideración especial asimismo a la aplicación de los valores límites del umbral al que determinan los riesgos para la salud que pueden estar relacionados con la exposición a las mezclas de dos o más sustancias. El tema es materia particulada, la cual nos dice que para la materia particulada y líquida los valores límites umbrales se expresan en términos de partículas totales, excepto cuando se utilice la denominación de inhalable o torácica o respirable. Las partículas insolubles no es específicas de otra forma. Hay muchas sustancias con un valor límite umbral y otras muchas sin este valor, para las cuales no hay evidencia de efectos tóxicos específicos, asfixiantes simples, gases o vapores inertes. Diversos gases y vapores actúan primordialmente solo como asfixiantes sin más efectos fisiológicos significativos cuando estos presentan altas concentraciones en el aire. La inhalación y depósito de partículas en el aparato respiratorio. El problema de la contaminación por aerosoles es uno de los más importantes que se debe considerar en la preservación del ambiente laboral o urbano. Nos diría un tema que es el mecanismo de ventilación pulmonar, que el mecanismo de la respiración consiste en dos fases, la inspiración y la expiración. La inhalación y absorción de gases y vapores, la comprensión de los mecanismos de absorción y acumulación
que permite diferenciar la toxicidad intrínseca y de la toxicidad relativa. La solubilidad de gases y vapores. La acción de contaminantes se ejerce después de su absorción por la sangre y las consecuencias son las mismas que si el tóxico hubiese sido suministrado por vía endovenosa. La absorción de contaminantes por vía respiratoria, o sea, la ventilación pulmonar, que es el movimiento de aire del ambiente a los pulmones y viceversa. La difusión pulmonar, que es el intercambio gaseoso entre el aire de los pulmones a través de los alveolos pulmonares y la sangre de los capilares. Bueno. 3. El transporte, que se produce en el transporte de oxígeno a través de la sangre por medio de los glóbulos rojos desde los pulmones hacia los tejidos. Y está la respiración celular, que es la utilización del oxígeno transportado por los glóbulos rojos por parte de las células para la producción de energía. Y por último, las intoxicaciones y enfermedades profesionales. Las enfermedades del aparato respiratorio, las más comunes son el asma, asbestosis, bronquiolitis, efisema y empiema. Eso es todo, muchas gracias. Espero les haya quedado claro y muchas gracias.